Vamos a quemar las rosas, vamos a gastar la vida, vamos a quemar las rosas en honor a la verdad. En el Evangelio contemplamos la misericordia del Señor, esa misericordia que el Señor tiene con sus apóstoles y con la muchedumbre. Hace unos días leíamos el Evangelio en el que Jesús envía a los apóstoles. Los envía de dos en dos a predicar el Evangelio, a predicar la buena noticia, a curar a los enfermos, a echar los espíritus inmundos. Y en el Evangelio de hoy, San Marcos nos narra la vuelta de los apóstoles. Después de haber sido enviados por el Señor, han estado unos días, unas semanas, el evangelista no lo dice, un par de días no creo, sería un poco más, quizá unas semanas, un mes, quizás. Y después de haber estado predicando, hablando, como habían visto que lo hacía el Señor y como iban con el poder que el Señor les había concedido, incluso de expulsar demonios y de curar a los enfermos, pues los apóstoles volvían entusiasmados, después de haber trabajado duro por el Señor, y vuelven cansados, y vuelven a contarle al Señor lo que habían podido hacer por Él, de predicar la buena noticia, de predicar que el reino de Dios está cerca, de predicar la conversión, arrepentíos, es la primera predicación que hace el Señor, convertíos, porque está cerca el reino de los cielos. Pues supongo que los apóstoles irían diciendo lo mismo, convertíos, porque está cerca el reino de los cielos. E irían hablando de Jesús por los distintos pueblos, por las distintas aldeas de Judea, de Galilea, y cuando vuelven le cuentan todo esto al Señor. Y vemos la misericordia del Señor en cómo el Señor les ve cansados después del trabajo y les dice: venid, vámonos a un lugar apartado. Pero porque el Señor los ve que han trabajado duro por Él. Y por eso el Señor los invita al descanso, les invita a descansar, les lleva con Él para descansar. Nosotros sabemos, porque nos lo dice aquí el Evangelio, pues lo que pasa con aquellos que trabajan duro, que trabajan fuerte, que trabajan hasta cansarse por el Evangelio, por el reino de Dios. El Evangelio no nos dice lo que pasará con los que trabajan a medias, no se cansan, se miden. No, yo sin cansarme, yo sí voy a hacer algo por el reino de Dios, pero sin pasarme. No sabemos qué pasará con ellos. Lo que sí sabemos es lo que el Señor les dice a los apóstoles, que se han cansado por predicar el Evangelio, que se han cansado por llevar a otros el reino de Dios. Venid conmigo y descansad. Nosotros tenemos que, como los apóstoles, trabajar y cansarnos. Qué alegría cuando al final del día pues uno llega cansado y deseando coger la cama, porque ha estado trabajando todo el día por hacer lo que Dios quiere, por cumplir la voluntad de Dios, y ha trabajado con empeño y se ha cansado por hacer la voluntad de Dios, no buscándose a sí mismo, sino buscando hacer lo que el Señor quiere. Y a uno le da un gozo y una alegría simplemente encontrar una cama y tener unas horas de sueño. Pues imaginémonos la alegría que será si nosotros, después de habernos cansado verdaderamente por cumplir la voluntad de Dios, por llevar a los demás el Evangelio de la salvación, ¿qué daríamos nosotros por encontrar la mirada de Jesús que nos dice: ven conmigo a descansar? Nosotros tenemos que estar deseando encontrar esa mirada del Señor y esas palabras del Señor que nos invitan a descansar,
pero tendremos derecho a descansar si nos hemos cansado. Si no nos hemos cansado, ¿qué derecho vamos a tener nosotros? Aquel que no se cansa por extender el reino de Dios y por predicar la palabra de Dios. Santo Tomás de Aquino, que dedicó pues prácticamente toda su vida al estudio y a la investigación, y escribió pues no solo la Suma Teológica, que ya es bastante, sino otros libros de profundización en filosofía, en teología, en el conocimiento de Dios y en escudriñar los misterios de nuestra fe para enseñarlo a los demás. Pues ya casi al final de su vida, Santo Tomás entró un día en la capilla, y esto lo sabemos porque había otro fraile, otro dominico, allí en la capilla. Estaría un poco escondido allí en un rincón. Santo Tomás no le vio, pero después este religioso lo contó. Entró Santo Tomás en la capilla y se puso de rodillas delante del crucifijo y estaba en oración, rezando al Señor, después de haber estado horas escribiendo y cansándose por el Señor. Y una voz que salía del Cristo le decía: Tomás, has escrito bien de mí. ¿Qué daríamos nosotros porque el Señor nos dijese eso, verdad? Has hecho bien, has vivido bien tu vida. Y ahí podemos poner nuestro nombre. Has hecho esto bien, estás viviendo bien tu vida cristiana, tu vida religiosa, estás viviendo bien. Pues eso es lo que tenemos que procurar nosotros. Que el Señor pueda decir de nosotros: has hecho bien, has vivido bien, has cumplido bien con tu deber. Pues esto es lo que el Señor nos dirá un día, Dios lo quiera, en el cielo. Nosotros sabemos vivir también, como Santo Tomás de Aquino, gastándonos y desgastándonos por Cristo, no guardándonos nada para nosotros mismos, sino como nos dice San Pablo: me gastaré y me desgastaré. Pues también nosotros tenemos que desgastarnos, no estar guardándonos algo para nosotros mismos, sino cansarnos de verdad por el reino de Dios, por cumplir la voluntad del Padre, por hacer lo que el Señor quiere de nosotros, para que el Señor pueda decirnos también a nosotros: has hecho bien, o has escrito bien, o has lo que sea. Has vivido bien tu vida conforme a mi voluntad. Y por eso, venid y descansad conmigo. Ese descanso se dará definitivamente en el cielo. Pero también nosotros aquí tenemos que buscar esos momentos de estar con el Señor y de descansar con el Señor en la oración. El Señor también nos dice a nosotros cada día: venid y descansad conmigo. El Señor nos llama también para que estemos con Él, y ahí en la oración es donde el Señor nos da la fuerza para que nosotros podamos desgastar nuestra vida por Él, para que nosotros no nos guardemos nada para nosotros mismos, sino que estemos en esa actitud de entrega, de donación, de cansarnos por Cristo. No cansarse por cansarse, no un activismo vacío, sino un cansarse porque es la voluntad de Dios. Un cansarse no haciendo lo que yo quiero y lo que a mí me da la gana, porque a mí me parece que de esta manera pues hago muchas cosas y me parece a mí que doy gloria a Dios o que llevo el Evangelio a la gente o lo que sea. No se trata de lo que a mí me parece, lo que yo creo, sino de cansarnos verdaderamente por hacer la voluntad de Dios, haciendo la voluntad de Dios, no nuestra propia voluntad. Entonces el Señor también nos llevará con Él. Pues esos momentos de estar con el Señor a solas, de descansar con el Señor, no de dormirse con el Señor, tienen que ser en la oración, tienen que ser, a veces también lo dice la Escritura, el Señor lo da a sus amigos mientras duermen. Bueno, si uno se ha esforzado y ha luchado y a pesar de todo pues se duerme, pues Dios lo dará a sus amigos mientras duermen. Pero también en la oración tenemos que esforzarnos y tenemos que luchar y tenemos que cansarnos para estar en la presencia de Dios. Y entonces, estando en la presencia de Dios, es como realmente descansaremos en Él. Es como realmente nosotros estaremos con el Señor. Y el otro rasgo en el que vemos
la misericordia del Señor es cómo el Señor pues está también atento a esa muchedumbre. El Señor quería llevarse a los apóstoles a un lugar apartado para descansar, pero el Señor, al desembarcar al lugar donde iban y ver toda aquella multitud, le dio lástima. Y el Señor, dándole lástima, toda aquella gente se puso a enseñarles, se puso a predicarles. Este es un ejemplo también que el Señor nos da a nosotros, de estar atentos también a las necesidades de nuestros hermanos, sin descuidar nosotros el que tengamos que encontrar esos tiempos y esos lugares para la oración. Tenemos que estar atentos también a las necesidades de los demás, a las necesidades de nuestros hermanos, y aprender cómo el Señor pues tiene misericordia de aquellos que buscan escuchar la palabra de Dios. Y nosotros tenemos que dar encima de nosotros también toda vagancia, toda pereza, toda dejadez, y saber descubrir también la necesidad que tienen nuestros hermanos de oír la palabra de Dios, de escuchar el mensaje de salvación que el Señor tiene para ellos. Y de la misma manera que el Señor, también nosotros hablar, enseñar a los demás. De la carta a los Hebreos nos dice cómo tenemos nosotros que ofrecer un culto agradable a Dios. Ese es el culto de nuestra vida. Nosotros, cada uno de los bautizados, tenemos el sacerdocio común, y cada uno de nosotros tenemos esa posibilidad de ofrecer toda nuestra vida, todo lo que hacemos, ofrecerlo al Padre, como un culto de gloria, como un culto de alabanza al Padre. Y todo eso, todas nuestras acciones, de una manera especial, lo traemos aquí, a la Eucaristía, para ofrecérselo al Padre, junto con Cristo, junto con el sacrificio que Cristo ofreció de sí mismo, el sacrificio que sabemos que es agradable al Padre. Pues vamos también nosotros a ofrecer toda nuestra vida, todo nuestro ser, todo lo que somos, lo que tenemos, lo que hacemos, a ofrecérselo a Dios, para que nuestra pobre vida, nuestras pobres acciones sean agradables a Dios, porque están ofrecidas juntamente con el sacrificio de Cristo, que se ofrece por nosotros en el altar, que se ofrece como hostia pura, santa, inmaculada, como hostia agradable al Padre. Pues ahora en la Eucaristía también cada uno de nosotros, como miembros del pueblo sacerdotal, ofrecemos juntamente con Cristo al Padre, a través del sacerdote, que es el que en nombre de Cristo, en persona de Cristo, va a ofrecer ese sacrificio al Padre. Nos unimos todos a ese sacrificio y le pedimos a la Virgen Santísima que nos ayude también a nosotros a ofrecernos y a cansarnos por Cristo, para que un día podamos recibir esa mirada y esas palabras del Señor que nos digan: has hecho bien. Ojalá que en nuestro corazón podamos oírlas cada día. Al final de la jornada, el Señor pueda decir de nosotros: hoy has vivido bien, has vivido para mí, has vivido cumpliendo mi voluntad. Porque, Señor, yo te he visto y quiero volverte a ver. Porque, Señor, yo te he visto